Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Seguimos la voz del Evangelio, emisión que presenta el reverendo pastor don Juan Esono Abosoyana, en la parroquia Lucas Abosomongo de Pérez, Malabo, Bioko Norte, Guinea Ecuatorial. Que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Santo Espíritu os bendiga. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Y el himno a entonar es el himno número 17. Leeremos estas palabras en el nombre de Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El cielo y la tierra pasarán, mas estas palabras permanecerán eternamente. Amén. Queridos hermanos, hoy hablamos del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Los puntos que vamos a ver son los siguientes: el nombre del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo en Jesucristo, la convicción de pecado, la regeneración y bautismo del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Y el tema de hoy es el siguiente: hermanos, recibid el Espíritu Santo. Se llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de verdad, de vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia y de gloria. El Espíritu no es un mero poder ni una expresión figurada de la energía divina, como lo pretenden, por ejemplo, los antitrinitarios. La Escritura le atribuye una personalidad distintiva, como también sucede con el Padre y con el Hijo. Siempre se emplea en relación con él el nombre personal masculino, a pesar de que en griego el término espíritu sea neutro. El Espíritu piensa, hermanos, conoce el lenguaje, tiene voluntad. Se le puede tratar como una persona.
se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar, se le puede afrentar. Por otra parte, también enseña, testifica, convence, conduce, entiende, habla, anuncia. Según Juan capítulo 14, versículo 26. Los textos que hablan de la personalidad del Espíritu afirman también generalmente su divinidad. Posee los atributos divinos. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente y es eterno. Es identificado con Dios, con el Señor. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo la que no tiene perdón. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, obra en la creación. Es Él quien da aliento al hombre y a los animales. Está en medio del pueblo, capacitado a ciertos hombres de cara a una tarea especial. Mejor dicho, capacita a ciertos hombres de cara a una tarea especial. En Éxodo capítulo 31, versículo 3. Pero no es dado a todos y puede ser retirado. Cuando leemos Jueces capítulo 13, versículo 25. Así se explica la oración de David. Por ejemplo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Queridos hermanos, los profetas anuncian claramente cuál va a ser su obra en el nuevo pacto. Será derramado sobre todo el pueblo de Israel y sobre toda la carne. Será dado para siempre. Morará en el corazón del hombre que generaría y santificará. Es decir, la obra del Espíritu Santo, hermanos, en Jesucristo, el Señor fue asistido por el Espíritu a lo largo de toda su carrera, aquí en la tierra. Por el Espíritu Santo fue concebido, ungido, sellado, llenado, revestido del poder, conducido, ofrecido en sacrificio y resucitado. Cuando leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Si el Hijo del Dios viviente no pudo pasar ni un solo día, es verdad, sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más no lo necesitaríamos nosotros? ¿Cuánto más no lo necesitamos nosotros? Es decir, si Cristo estaba asistido siempre por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser asistidos con el Espíritu Santo para que seamos defendidos y guardados, tal como Jesucristo. Según el Señor Jesús, la primera obra del Espíritu en el hombre es de convencerle de pecado. Sin esta convicción, nadie puede sentir la necesidad de un Salvador. Esta convención del pecado es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros a fin de que seamos salvos. Y el pecado que el Espíritu destaca es precisamente el de no haber creído todavía en Jesucristo. En efecto, hermanos, los hombres están perdidos no por ser pecadores, sino porque siendo pecadores no reciben al Salvador. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la atribución de las obras y testimonio del Espíritu Santo a Satanás con contumación, cuanto es innegable y totalmente evidente que la obra de testimonio es de Dios. Es este estado en el que el hombre se cierra ante toda la luz posible,
ante la misma manifestación plena del poder de Dios en gracia, porque la palabra se manifiesta de un momento inexorable, según Mateo capítulo 12, versículos 31 a 32. Este pecado involucra un corazón lleno de odio hacia la verdad y hacia la luz de Dios, y lleva a la perdición por cuanto encierra al hombre en una actitud totalmente aberrante en contra de Dios y de sus testimonios. Se hace así absolutamente incapaz e indispuesto a creer. Entonces, hermanos, se hace imposible el arrepentimiento y el perdón. En Marcos capítulo 3, versículo 29. Es un estado irreversible en el que se da un endurecimiento judicial. En el caso de Faraón, endurecimiento por Dios. Por otra parte, el caso de la persona que anhele ir a Jesús, pero que está atormentada por la idea de que ha cometido el pecado imperdonable, es totalmente distinto. Su angustia y deseo de ir a Jesucristo para recibir su perdón y constituye evidentemente o evidencia clara de que no lo han cometido. Las personas encerradas en el castillo de la angustia tienen a su disposición la llave de la promesa en Juan capítulo 6, versículo 37. Es decir, ese texto recibe su plena fuerza del origen de la visión de Reina Valera, esta revisión de 1977 que me gusta, que dice: al ver a mí, al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Queridos hermanos, la regeneración o nuevo nacimiento es la resurrección espiritual que opera el Espíritu en el corazón del pecador en el momento de la conversión, según Juan 3, 5, 8. Es el Espíritu el que vivifica, que nos trae a una nueva vida. Y el bautismo del Espíritu prometido por Juan el Bautista y Jesús es el acto por el que Dios nos hace a partir de entonces miembros del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu toma el pecador y al pecador arrepentirse y lo inmerge en Cristo una parte y une esta parte. Entonces la cabeza con los otros miembros son un solo cuerpo. Y es el valor y el trabajo del Espíritu Santo de la unión. Este bautismo lo reciben todos los creyentes. Pablo afirma que es ya un hecho cumplido para el creyente. Esto es cierto incluso de aquellos en Corinto que eran aún carnales. En Hechos, la expresión bautizar con el Espíritu Santo aparece solamente 2 veces, con ocasión de Pentecostés, cuando los 120 discípulos fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo, que el Espíritu formó a partir de aquel momento, y con respecto a la experiencia de los gentiles en casa de Cornelio, que fueron también unidos al cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Otros pasajes presentan el bautismo como siendo la operación por la cual Dios nos inmerge en la muerte de Cristo para resucitarnos con Él, quedando revestidos de Cristo. El bautismo en cuestión es evidentemente el bautismo del Espíritu Santo, de que el bautismo de agua es el símbolo y testimonio. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, a los que no lo pidan,
y que obedezcan a Dios. Es un don que se recibe por la fe. Antes de Pentecostés, los discípulos tuvieron que esperar el descenso del Espíritu Santo, lo que ahora ya no es necesario. Los samaritanos, que eran medio paganos, tuvieron necesidad de la intervención especial de los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, Cornelio y sus amigos recibieron el Espíritu Santo por la sola fe, al oír lo que Pedro decía, sin la prevención de imposición de las manos ni un anterior bautismo con agua. Recibieron el Espíritu Santo solamente por escuchar y recibir a Cristo. Es decir, no tiene nada que ver el bautismo. Aunque tú no estás bautizado, pero una vez que recibes el Espíritu Santo, ya estás revestido con ese acto bautismal, ya que ya reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador. Hay que ser revestido por la fe en Jesucristo y recibirás el Espíritu Santo, tal como lo recibió Cornelio. Los 12 discípulos de Éfeso eran solamente discípulos de Juan, no de Jesús. Una vez aceptaron al Salvador, recibieron el Espíritu Santo, pero no fueron bautizados. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo el que tenga en claro este punto de capital importancia, no carecerá del testimonio interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Su deseo es el comunicarnos la vida y el poder del Señor. Podemos contristar al Espíritu Santo al resistirle, al entregarnos al pecado. Entristezamos al Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros eternamente no nos abandona, queridos hermanos, pero deja de manifestar su poder y nos comunica su tristeza y nos convence de pecado. Entonces preguntamos, ¿qué se ha de hacer en tal situación? Siguiendo el 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, confesar nuestros pecados, creyendo que la sangre de Cristo nos limpia, volver a buscar la plenitud del Espíritu ordenado por Pablo a Éfeso, capítulo 5, versículo 18. Esta debería ser la experiencia normal de todos los creyentes, como lo fue en los primeros cristianos. Puntales de la iglesia, por ejemplo, así también diáconos recién convertidos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Esta plenitud se obtiene mediante la fe, al beber el agua viva del Espíritu. No es esta la experiencia de un instante, sino que tiene que ser renovada cada día ante cada necesidad, hasta que llegue el momento de nueva transformación completa a imagen de Dios en su presencia. Muchos creyentes, al abandonar su primer amor, han perdido precisamente esta plenitud que hacía rebosar su corazón en el momento de su conversión. Para volver a hallarla, debe arrepentirse de su desvío, recibiendo el perdón que Dios ofrece y volver a beber de la fuente inagotable de la gracia. Al andar no según la carne, sino según el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Queridos hermanos, habiendo venido a ser reyes y sacerdotes, que hablamos de unción y don del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es un don del Espíritu, don espiritual. Es la calificación sobrenatural
acordada a cada creyente, con vista al servicio que cada uno tiene que llevar a cabo en el seno del cuerpo de Cristo. Pablo enumera una cantidad de estos dones: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de los espíritus, lenguas, interpretación, don de ser apóstol, de enseñar, de ayudas, de gobiernos o de gobernar, de evangelizar, de ser pastor, de ejercer libertad, etcétera, etcétera. Dios, hermanos, todos esos dones no los podemos tener si se encarce entre nosotros el Espíritu Santo. Y si quiere recibir uno de esos dones, crea a Jesucristo y Él te enviará el Espíritu Santo. Porque tú no puedes recibir nada de esos dones ni disfrutarlos si ignora a la persona de Cristo. No se dice que esta enumeración sea exhaustiva. No, sea cual sea la tarea, Dios dará la capacidad necesaria. Preguntamos, ¿quién escoge el don que nosotros debemos recibir? Dios mismo es la respuesta como Él quiere. Él da a cada uno un don diferente. Así es un error decir que todos deberían hablar en lenguas como señal de su bautismo del Espíritu Santo. Sería un error de que todos los pastores pueden sanar y expulsar demonios. No. Se debe señalar que cada uno de los dones enumerados es sobrenatural y no únicamente los 3 dones, ni milagros, sanidad y lenguas. Dios es también soberano en cuanto a la época en la que otorga ciertos dones. Los otorgó en profusión en la época en que se tenía que acreditar el Evangelio en el nuevo pacto. Según los Hebreos, capítulo 2, versículo 4. Con señales externas jamás renovadas. Naturalmente, en la actualidad, Dios puede manifestar su poder según su voluntad. De hecho, la mayor parte de los dones no han dejado nunca de ser dados. En cambio, si bien Dios sana en la actualidad a ciertos enfermos mediante sus siervos o de manera directa, no da a nadie que se conozca el poder de sanar a todos, lo cual era la característica del don de Cristo y de sus apóstoles. La iglesia en Corinto había recibido todos los dones, y 1 Corinto es la única epístola en la que se mencionan estos carismas. Todo ello se impidió que los corintios fueran carnales y que detenieran a las contiendas y las divisiones que estaban entre ellos. Así, lo esencial es estar totalmente sometido al Señor y a la totalidad de su palabra, discernir el don otorgado a cada uno y dejarse utilizar para el bien de toda la iglesia y no refrenar el don del otro. Esto es para el bien de la iglesia y cada uno tiene que manifestar ese don según la voluntad de Dios y según el poder del Espíritu Santo. Al final, la iglesia será beneficiada. Queridos hermanos, otros ministerios del Espíritu se enfocan en diversas actividades del Espíritu mediante los símbolos que le representan: el soplo o viento, la paloma, el aceite, el agua viva, el sello, la prenda y las arras. Queridos hermanos, el Espíritu recibe el nombre de Consolador. En griego lo llamamos Paracletos. En Juan capítulo 14, versículo 16. Enseña y conduce en la verdad al creyente y a la iglesia.
El Espíritu da testimonio a Jesucristo. Inspiró a los autores sagrados. Da origen a la oración eficaz. El Espíritu Santo y la adoración que adoramos a Dios va directamente y Dios lo acepta si Él está presente cuando lo hacemos. Será en los últimos tiempos derramado de una manera particular sobre su pueblo. Es por Él que nuestros cuerpos mortales serán resucitados, habiendo recibido aquí en la tierra las arras del Espíritu Santo. En el cielo los creyentes serán hallados por Él, de toda la plenitud de Dios. Dios será verdaderamente todo en todos. Y queridos hermanos, si hoy hablamos de este Espíritu, esperamos que aceptaremos a Jesucristo. Y no lo podemos recibir si ese Espíritu Santo se encarece entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo está ahí. Ven para recibir el Espíritu Santo. Ven para ser bañados del Espíritu Santo. Y los espíritus malignos saldrán. Dios te dará dones. Y Dios te ama. Acepta a Jesucristo. Te enviará ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cree a Jesucristo hoy y lo tendrás. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo es una persona trinitaria y el Espíritu Santo es Dios. Acepta a Jesucristo con toda la seguridad. Él te lo dará y vendrá con todos sus dones. Y que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Te adoramos y te queremos. Te llamamos Señor Jesús para darnos el Espíritu Santo. Nada podemos hacer si ese Espíritu no está entre nosotros. El mundo necesita el Espíritu Santo. Nuestras vidas necesitamos el Espíritu Santo. Nuestros países necesitamos el Espíritu Santo. Porque donde hay ese Espíritu Santo, hay vida, hay amor, hay risa, hay gozo. Y que, Señor Jesús, que demos a cada uno que disfrute con sus dones, a fin de que la iglesia sea beneficiada de los dones espirituales. Gracias, Señor, que tu nombre sea eternamente glorificado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga.